Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 1. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otros, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados descendían espesas nubes de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas fueron iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista en medio de horrible inquietud el avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que, ansiosos, contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infieles judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chispotorreo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos. Aún los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios debían pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderoso que fuera, hubiera logrado hacerse dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como un campo. Jeremías 26:18. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador y arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que le persiguieron en la dispersión. No hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta: «Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda, pues por tu pecado has caído». Oseas 13:9 y capítulo 14:1. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados por el castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le librará del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron
sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán su cosecha sin falta. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y la perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las súplicas de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo que cuando aborrece Dios el pecado y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables.